Hay un proyecto que me llamó mucho la atención en lo que investigué con usted, que se llama, y este creo que ya lo implementó como supervisor, ya es más reciente, es el de prácticas de 10, que vienen siendo una especie de diálogos con personas pues que han tenido buenas prácticas o prácticas exitosas, no sé cómo decirlo aquí denso, ¿no? Se usa mucho la parte, hay que compartir prácticas exitosas, ¿no? Como que, y ahí veo que prácticas de 10 tiene como este enfoque. Hábleme de eso, maestro. Me tocó ver Sí, una, pero ahorita se la voy a comentar, la que vi y también lo que pienso, ¿no? De esta práctica. Pero primero hábleme del proyecto en sí. sí, el proyecto de prácticas de 10 surge con una pequeña necesidad, surge en pandemia, de hecho, sí, ya como supervisor de la zona escolar 84 de Río Grande, donde estoy actualmente trabajando, y empecé a observar que los maestros empezaban híjole, pues a reflejar un desgano, ¿no? Ya no estaban motivados, ya no, o sea, nos sacaron de la escuela de buenas a primeras, de nuestro elemento, es como quitaron al pez del agua, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago para motivar a mis maestros? ¿Cómo motivo a mis docentes a que sigan trabajando, a que vean que es posible, a que vean que, bueno, si esto no nos va a vencer, tenemos que salir adelante de esta situación? Y se me ocurre, con los contactos que tengo, obviamente con ese trote, ese andar que hemos tenido en evaluadores, en ABC, en validadores, en todo este rollo educativo, que por qué no hablar con algunos de mis contactos y pedirle su participación con algo que estén haciendo en este momento en pandemia, algún proyecto importante, algún proyecto interesante, o bien no necesariamente en pandemia, sino un proyecto que haya generado un impacto fuerte. Y empiezo a contactarme con los docentes, empezamos a generar este tipo de charlas, maestro, vía Zoom, en el que después hacemos esa edición y los maestros me presentaban. Yo les decía, quiero, aparte de levantar ese ánimo de mis maestros, quiero que estas prácticas que ya sucedieron también tengan un poquito de foco y que lleguen más allá, no nada más en tu área de contexto. Y bueno, pues empezamos con un buen amigo, el maestro Ángel Hernández. Él es docente, él me dice, yo estoy aquí en la trinchera, no he estudiado maestría, no he hecho doctorado, no he hecho otra cosa, yo sigo como docente, pero es escritor. El maestro tiene una facilidad inmensa para escribir y él hizo un libro que se llama Los crononautas en la historia de México, de su autoría y con actividades lúdicas para complementarlo. Entonces le digo, Ángel, ¿cómo ves? Échame la mano. Estudiamos juntos, yo empecé a estudiar, es un caso raro, en la normal de Torreón. Luego ya vengo a culminar acá en Zacatecas, pero ahí conocí yo al maestro Ángel. Entonces, él fue con el primero que grabamos prácticas de 10 y posteriormente fuimos avanzando con diferentes estados de la República. Fueron muy bien aceptadas las prácticas. De hecho, no las difundí en el canal de YouTube en un inicio. Lo que yo quería era que tuvieran exposición, entonces las cargué a Facebook y con el apoyo de la maestra Claudia América Magaña, con el apoyo de la doctora Heréndira Piñón, ellos la empezaron a difundir también en la página de asesoría técnico-pedagógica. Después, pues los mismos maestros que participaban le dieron más difusión y más y más y más. Entonces en Facebook hay un montón de reproducciones, creo, si no mal recuerdo, llegué a ver una que ya tenía 102,000 reproducciones, creo que era la del maestro Horacio, el doctor Horacio, que él trabaja matemáticas con educación física, y entre otras, ¿no? Que también 80 y tantas mil reproducciones, etcétera, etcétera, que bueno, digo, valió la pena ese trabajo porque se dio a conocer esa práctica y estábamos seguros de que iban a motivar a más docentes. Entonces de ahí surge prácticas de 10, temporada 1, está la temporada 2 recientemente. En la 1 participó la doctora Heréndira, en esta segunda temporada participó el doctor Alejandro Duarte, Alex Dube, y dentro de ellos un mundo de maestros que tienen muchísimas cosas que aportar. Excelentes maestros. Sí, sí, me llamó mucho la atención. Yo no las he visto todas, ¿no? Pero me voy a dar un clavado porque tienen este mismo formato que estoy manejando yo, ¿no? De dialogar con maestros y demás, ¿no? La sube en Facebook nada más, no la subió ni a Spotify ni a YouTube, dice, ¿no? Sí, fue todo en Facebook. Ya posterior las cargué al canal de YouTube como material que ya teníamos y estoy en esa transición, maestro. Yo creo que también sería muy bueno poner en Spotify, pero el detalle que le encuentro es que los maestros manejan material visual cuando están exponiendo su práctica. Entonces, por esa razón, no me atreví a considerarla como podcast como tal. Entonces, es lo que me ha frenado en cargarlas en Spotify.
Sí, yo también esa parte cuando se ha compartido. Tengo un podcast que se llama Diálogos Pedagógicos, que también lo hice ahora en pandemia con los maestros de mi sector. Son 12 cápsulas con estrategias que ellos manejan. Desde subir a YouTube, el Facebook como medio de alfabetización, una maestra que alfabetiza y demás, ¿no? La evaluación formativa digital está bueno también, pero ahí hay exposición. No lo subí a Spotify porque hay unas exposiciones que me pusieron, ¿no? Y aquí en este formato manejo más el diálogo, más la conversación, más el audio. Vi esa práctica, maestro, incluso la que usted dice, el doctor Horacio, sobre mezclar las matemáticas con la educación física y cómo utiliza un tapete, ¿no? Para poder ahí hacer las operaciones donde un disco era un CD, marcaba el tipo de operación y el dado, tirabas el dado y el número que caía sobre la cuadrícula había otros números, tenían que hacer una operación. Por ejemplo, ¿no? El 6 y caía en el número 2 y estaba el signo de multiplicación, entonces era 6 por 2. Y el niño tenía que responder, pero podía irse a escribirlo en el piso, creo, con un gis. Brincando. Tenidos muy divertidos. Hábleme de eso, maestra, de esa específicamente que dice, al parecer es la que tiene más reproducciones, pues, que el enfoque que tiene es como algo de transversal, ¿no? A ver, platíqueme. Sí, tiene algo que ver mucho con esta flexibilidad curricular de la que hablábamos, maestro. Entonces, al doctor Horacio yo lo conozco en un foro de prácticas innovadoras que organizó el extinto INEE, donde pues me tocó también conocer a bastantes compañeros geniales. Fuimos, todos expusimos nuestra práctica. Yo participé con la de historias y leyendas, el doctor Horacio con matemáticas lúdicas, así titula él su práctica. Entonces, él hablaba de CalcuKids, se llama el tapete, CalcuKids. Es un tapete que él diseñó, que él implementó, luego mandó a reproducir y con ese trabaja con los chicos, ¿no? Entonces, es un docente que le da mucho por la investigación educativa, pero en esa investigación lo hace a través de ludificar estos aprendizajes, ¿no? Hablamos ahora de la famosa gamificación de los aprendizajes. En este sentido, el maestro ya estaba trabajando de esa manera, es decir, cómo a partir de la educación física puedo favorecer cuestiones matemáticas. Y dentro de esa práctica, bueno, pues yo lo platicaba con el doctor Horacio. Le digo, es que mira, a mí se me hace muy buena tu práctica y creo que puede ser hasta perfectible, se pueden hacer todavía más cosas con ese CalcuKids. Y dice, sí, estoy planeando más estrategias, algunos retos diferentes.